Victorias, un día muy especial en donde hemos podido, gloria a Dios, al menos así debe ser, tener algunos avances. Debimos haber superado circunstancias en nuestra vida que no habíamos superado, gloria a Dios, y es causa de gozo, y todo mérito se lo atribuimos siempre al Señor, mis hermanos. Bueno, pues vamos a meditar en el consejo de la palabra de Dios unos minutos. Los invito para que abran su Biblia, gloria a Dios, en el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Amén. Amén. Estamos viendo el tema, el llamamiento de Mateo, parte 2. Vamos a continuar viendo el versículo 9. Vamos a leer el 9 y el 10, pero el énfasis vamos a seguir haciéndolo en el versículo 9, gloria a Dios. Dice así: en el nombre del Señor Jesús. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén, mis hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Dispongamos nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser para poner atención a estas sencillas palabras, un tanto lacónicas, en donde dejan muchos detalles de lado Mateo, gloria a Dios, en donde él está relatándonos de una manera muy raquítica en cuanto a explicaciones de detalles lo que fue el momento de su llamamiento, uno de los momentos especiales en la vida de este apóstol del Señor, gloria a Dios, en donde él mismo se llama Mateo, y nos dice que él era publicano, era cobrador de impuestos, gloria a Dios. Bien, en el versículo 9 estamos viendo nosotros algunas circunstancias que no las vemos en las letras del versículo, pero que se desprenden implícitamente por la composición de las palabras que forman todo lo expresado en el versículo. Esto a nosotros nos da pauta para deducir circunstancias que Mateo no consideró necesario escribírnoslas aquí, gloria a Dios. Nos dice que él estaba sentado al banco de los tributos públicos cuando escuchó la voz en vía de orden, no tanto en vía de invitación, porque la palabra sígueme no es así una expresión de invitación, no. Una expresión de invitación hubiera sido en los siguientes términos: Mateo, ¿gusta seguirme? ¿No te gustaría ser mi discípulo? Yo te invito. Piénsalo. Te dejo la invitación ahí delante de ti. Considérala y ya mañana pasado me resuelves. Eso sería formalmente una invitación en las diferentes formas en que suelen darse. Pero esta palabra sígueme es una orden autoritaria. Y esta orden autoritaria que el Señor tuvo el atrevimiento de dirigirle a Mateo, el Señor lo hizo porque conocía aquella condición de Mateo, conocía aquella disposición, aquel deseo en su corazón
de vivir para Él. Indudablemente que el Señor conoció este ánimo en Mateo. Su vida como cobrador de impuestos, pienso que ya le tenía hasta cierto punto pues insatisfecho. A pesar de que era un oficio muy lucrativo, él aquí en la expresión el banco de los tributos públicos, yo lo mencioné en la predicación pasada, se está refiriendo a una oficina, hablando ya en términos modernos, a un establecimiento debidamente equipado con sus escritorios, con sus archivos, con sus libros, con sus libretas, con sus subalternos empleados que le ayudaban colaborando ahí, ya que la población de quien llevaban registros de cada uno sobre las contribuciones que hacían eran debidamente asentadas, apuntadas en un libro, y esto pues no era trabajo de un solo hombre, de una sola persona. Esto requería de ayudantes, gloria a Dios. Aquí nosotros, hermanos, quiero que pongamos atención en lo que siguió a continuación. Yo dije que el versículo 9 se compone de datos pocos. Nos dice aquí, no de una manera exacta, el momento del llamamiento. Cuando nos dice pasando Jesús de allí, nos está diciendo que una vez que hubo salido de Capernaum, el versículo en el versículo 8, que fue donde cerramos las series de enseñanza, la sanidad del paralítico, esto fue allí en Capernaum. En Capernaum fue donde el Señor realizó este milagro y este perdón de pecados. Y cuando pasa la narración ya de su llamamiento, Mateo, en el versículo 9, empieza diciendo, pasando Jesús de allí. Quiere decir, cuando Jesús hubo pasado Capernaum. Entonces fue cuando se encontró con Mateo. Ahora, aquí nosotros podemos visualizar una circunstancia que quizás la pasamos por alto siempre que leemos este versículo. La pregunta es, ¿por qué el Señor no esperó un momento más oportuno? Dice, hermanos, yo a ustedes en repetidas ocasiones yo les he dicho, hermanos, cuando nosotros vayamos a tratar algún asunto con alguna persona, cuando sintamos necesidad de decirle a alguien algo que tenemos que decirle, ya sea una especie de reprensión o de un consejo o de una simple plática aclaratoria, hay que escoger el momento oportuno y el lugar oportuno para que haya fruto, para que haya una real victoria en lo que se quiere. Pero aquí vemos nosotros al Señor Jesús, parece ser pasando por alto todo este tipo de reglas de educación, y Él llega ante Mateo precisamente cuando está atareado en su trabajo. Es probable que haya habido gente en ese momento haciendo sus pagos. Y el Señor pasó por alto detalles ahí, aparentemente pasó por alto detalles de cortesía, de educación, y llega ante Mateo, al parecer, en el momento menos indicado. En el momento en que Mateo tal vez tenía su cabeza llena de números, de ideas relativas a su oficio, y no podía considerar, al parecer, como debía considerarse,
semejante magnitud de este llamamiento, de esta ordenanza. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús no se esperó mejor a que Mateo hubiera cerrado, hubieran llevado su oficina? Que lo hubiera esperado por allá en la esquina. O si sabía dónde tenía su casa Mateo, allá en la puerta de su casa. Me ha dicho Mateo, he pensado decirte que me sigas, que seas mi discípulo. Bueno, Mateo creo que ya hubiera estado en una condición más, ¿cómo pudiéramos decirlo?, desahogada. Su mente ya no hubiera estado centrada en aquel oficio de números, de impuestos, pero no fue así. El Señor Jesús le llega ahí precisamente en su afán. Ahora, esto, mis hermanos, tiene un mensaje espiritual para nosotros. Lo tuvo para Mateo. La orden del Señor, creo que a nosotros nos ha llegado esto también. Gloria a Dios. La orden del Señor es autoritaria. Sígueme. Es exigente. Tiene que ser ya. Ahora, es comprometedora. Nosotros tenemos que hacer la decisión ante todo el mundo. Todo nuestro vecindario, todos nuestros conciudadanos, todos nuestros vecinos tienen que darse cuenta de semejante decisión, la cual no debe ser solamente una teoría. Tiene que evidenciarse. Gloria a Dios. Aquí, hasta aquel momento, el imperio romano había sido su señor. Mateo termina el versículo 9 diciendo, y se levantó y le siguió. Miren, qué irónico Mateo para narrarnos con escasas palabras su llamamiento. Lo normal hubiera sido que Mateo hubiera escrito más o menos así el versículo 9. Cuando Jesús hubo salido de Capernaum, llegó a donde yo estaba trabajando y me ordenó que le siguiera. Entonces yo me levanté, no la pensé dos veces y me fui con él. Lo dejé todo. Pero no, Mateo relata su conversión como si estuviera hablando de otra persona que no es él. Qué sencillez, gloria a Dios. Qué humildad de Mateo para relatar su llamamiento, mis hermanos. Gloria. Aleluya. Tiene que tomarse esta decisión valorando al Señor Jesucristo de una manera ilimitada, infinita, en cuanto a su alto valor sobre cualquier oficio, ingreso o cosas de esta vida terrenal. Gloria a Dios. Mateo nos está diciendo que él lo hizo así. Cuando llegó el momento del llamamiento, hasta ese momento, el imperio romano había sido su señor, había sido su patrón. Ahora, desde este momento del versículo 9, cuando él dice se levantó y le siguió, y allí en adelante, ahora él iba a tener a otro señor. Ahora, gloria a Dios, su señor iba a ser el Señor Jesucristo. Ahora iba a iniciar en una nueva vida con nuevas prioridades. Cuando llegó el momento del llamamiento de Mateo, aquí lo que nos está diciendo es que él no vaciló en ningún momento, no la pensó nada, gloria a Dios, y a la vez sí la pensó bien. Lo dejó todo. Esto no nos lo dice Mateo, nada más dice y se levantó y le siguió. Pero Lucas
es un poco más detallista. Acompáñenme un momentito a Lucas capítulo 5. Ahorita regresamos aquí a Mateo. Lucas capítulo 5. Tenemos que auxiliarnos un poco en ocasiones con lo que nos dicen los demás evangelistas, en este caso Lucas capítulo 5. Versículo 27 y versículo 28. Y creo que vamos a tener necesidad de estar recurriendo a Lucas, hermanos, para rellenar un poco aquellos vacíos que Mateo deja. Capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Versículo 27 y versículo 28 dice: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Miren, se desligó completamente Mateo de toda atadura de las cosas de este mundo que pudieran estorbarle para servirle al Señor Jesús. Dejándolo todo. Esto no quiere decir, mis hermanos, creo que expliqué un poco de esto. Esto no significa de ninguna manera que en el momento en que el Señor Jesús le dijo: sígueme, él botó libros, botó escritorio y ni siquiera se despidió de sus subalternos, de sus empleados. No hubiera sido de ninguna manera un buen testimonio, un ejemplo de orden de alguien que se decida a caminar con el Dios de orden. Indudablemente que ciertamente dice: y dejándolo todo. Esta expresión nos dice muchas cosas. Nos dice que Mateo, gloria a Dios, entregó debidamente ordenados los libros contables, entregó debidamente ordenado toda aquella documentación a alguno de sus asistentes que colaboraban con él. Con toda amabilidad, tal vez pasó uno por uno, despidiéndose de mano. ¿Ah? Fue un placer. Para mí fue una bendición y fue causa de alegría haber trabajado con ustedes durante tanto tiempo. Pero he decidido seguir al Señor Jesús. De aquí en adelante, nunca jamás en la vida yo voy a volver a sentarme en este escritorio, porque he entendido que hay cosas mucho más importantes para mí. Les deseo que tengan suerte y pues ojalá y que mañana o pasado ustedes también conozcan en su corazón aquel que yo he decidido seguir en este mismo día. Él es aquel que vino a salvarnos. Él ya lo había mencionado desde el inicio de la narración del Evangelio Mateo, cuando dijo sobre la concepción de María y su posterior parto. Dijo que aquel que se dio a luz iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y es precisamente lo que yo estoy haciendo. Me estoy prestando para que a mí me salve de mis pecados, porque yo soy un pecador. Yo procedo de las filas del grupo social más discriminado, más despreciado, más aborrecido en Israel, principalmente por las autoridades religiosas y por las autoridades políticas. Pero ha llegado alguien que puede salvarme de mis pecados. Y cosas como estas Mateo hizo, y enseguida sí: Señor,
lo que tú ordenes. Vámonos, Señor. Y salió Mateo, gloria a Dios, dejándolo todo. Pero volvamos otra vez a Mateo 9:9. Ya Lucas nos dijo pues que lo dejó todo y lo siguió. Pienso yo, hermanos, sin temor a equivocarme en lo más mínimo, que Mateo estuvo haciendo una valoración, puso en balanza lo que había sido su vida hasta ese día y puso en balanza aquello que todavía iba a experimentar con el Señor Jesús. Y él dijo, es infinitamente de más alto valor lo que yo he decidido de aquí en adelante abrazar. Y en esto, gloria a Dios, Mateo se unió al pensamiento del apóstol Pablo. Miren, acompáñenme a Filipenses capítulo 3. No dejemos Mateo, póngale algún separador, algo que usted identifique, porque vamos a estar regresando aquí. Filipenses capítulo 3. Aunque no nos lo está diciendo con estas mismas palabras que escribió el apóstol Pablo, pero están implícitas ahí estas palabras. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8 solamente. Dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, el apóstol Pablo hace un contraste tan marcado de las prioridades que él tenía antes de tener el encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, de lo que nos relata el libro de Hechos capítulo 9, y de la gran diferencia con ese momento o eso de haber conocido al Señor Jesús. Dice, y no he dejado de pensarlo, porque muchas veces, hermanos, esto yo lo voy a decir con mucha tristeza y con mucha nostalgia. Me ha tocado a mí personalmente, esto no me lo han platicado, me ha tocado a mí escuchar a hermanos que han expresado todo lo contrario, que les ha pesado dejar su vida que llevaban, porque dicen, desde que yo decidí entregarle mi vida al Señor Jesús, parece que todo me está saliendo mal. Parece que todo me sale a la contra como yo quisiera que me saliera. Me iba mucho mejor antes. Traía yo lotes, dice. Hay personas que eran comerciantes, y después de que yo me entregué al Señor Jesús, todo se me vino para abajo. Personas que vivían ahí en Guamúchil y que estuvieron formando parte de la congregación en aquel lugar, me decían, yo me daba el lujo de irme en taxi a Culiacán, especialmente a comer. De lo bien que me iba a mí cuando yo, antes de que conociera a Cristo. Y ahora, dice, no tengo ni siquiera para pagar el recibo de la luz. Y por cierto, en algunas ocasiones a mí me tocó prestarle a alguien de este tipo para que se ayudara a pagar el recibo de la luz.
Gloria a Dios. Y yo hasta cierto punto no quedaba muy conforme, porque yo miraba que esta hermanita tenía un perro. Y cuando se le enfermaba, iba y pagaba al veterinario aunque no tuviera casi ni para comer, pero sí le pagaba al veterinario para que le curara a su perrito. Y decía yo, ay. Y bueno, pues ni modo, decía yo, no puedo quedarme. Era una hermana que hasta cierto punto, y esto lo digo para la gloria del Señor, nos tocó evangelizar a nosotros, en parte a mí y a mi esposa. Bueno, a donde yo quiero ir es al lado positivo que estamos viendo aquí. El apóstol Pablo usa una palabra muy significativa en el versículo 7. Usa la palabra estimado. ¿Ya? Las he estimado como pérdida. ¿Qué es lo que ha estimado como pérdida? Dice, lo que antes para mí era de gran valor. ¿Y qué quiere decir estimado o estimar? Es un sinónimo de decir valorar. Hacer una apreciación de lo que algo vale. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo estimo o valoro lo que era mi vida antes de conocer a Cristo. Nada más ni nada menos como basura. Uno de los cantos que cantábamos decía que era como una llaga podrida. ¿Ah? Así. Ahora, pero el contraste lo está haciendo con el valor infinito que tiene la vida en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo en el versículo 8 nos está diciendo que él ha considerado esto una y otra vez. Y cuantas veces ha meditado en ello, digo, sigo considerando como basura lo que yo era antes. Y lo que para mí era de gran ganancia antes, y sigo considerando como aquello que es de máximo valor a mi Señor Jesucristo. Esto el profeta Isaías nos lo dijo de alguna manera, mis hermanos. Me viene a la mente lo que nos dice Isaías en el capítulo 40 del libro de Isaías. Gloria a Dios. Amén. Cuando ensalza la grandeza del Señor, en una de las muchas ocasiones que Isaías expresa palabras de honra y de ensalzamiento para el Señor, nos dice ahí en el capítulo 40, versículo 17, dice así: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. En menos que nada. Si empezó diciendo que como nada son estimadas, aquí usa la misma palabra que usó el apóstol Pablo, estimar, la palabra, el verbo estimar. Son valoradas. Oiga, pero si este señor que es presidente de este país, dicen que tiene miles de millones de dólares, y tiene muchos rascacielos, y tiene campos de golf privados, tiene hoteles de lujo, tiene mucho dinero. El príncipe de una de las provincias de Arabia Saudita ya mandó construir un hotel de 7 estrellas en el mar. Construyó un pequeño tramo de carretera de lujo, más o menos casi como media milla adentrado en el mar. Allá construyó un hotel como a 150 metros de altura. Sale al vacío un restaurante de lujo. La gente que va, y claro, eso no es para usted ni para mí, porque no nos alcanzaría el salario de una semana, yo creo, para ir a comer algo, algún platillo ahí. No.
En lo mero alto está un espacio apropiado para que lleguen los aviones, los helicópteros ahí, porque es de pura gente rica ahí nada más. Allí en esa ciudad está el rascacielos, que es el más alto del mundo, 856 metros de altura, si no me equivoco, casi 1 kilómetro de altura. Es bien rico esa persona que construyó eso. Todo eso, tiene mucho dinero. Y alrededor del mundo, aquí nos dice las naciones, se está refiriendo a toda la humanidad. Pero aparte de referirse físicamente a las personas, principalmente a aquellas multimillonarias, magnates petroleros, etcétera, se está refiriendo al caudal de riquezas que estas personas tienen, que juntando todas esas riquezas del mundo, no iba a haber una cifra suficientemente como para poder leerla nosotros. Pero está diciendo Isaías, todo eso, cuando se compara con el Señor, es el énfasis aquí, en su comparación. ¿Qué es comparar? Comparar es confrontar dos cosas para definir sus grandes diferencias o sus pequeñas diferencias, según se trate. Entonces, cuando Isaías compara a las naciones y toda su gloria y todas sus riquezas, las compara con el incomparable, aleluya, Dios de Israel, dice simple y sencillamente, vienen siendo estimadas menos que nada. Ya ni siquiera en cero las deja en menos de ceros, gloria a Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo también nos está diciendo allá en Filipenses, mis hermanos. Y creo que esto nosotros nos lo apropiamos, gloria a Dios también. Y si no nos lo apropiamos, tenemos que esforzarlo porque sea algo inherente de nuestra vida, gloria a Dios. Que nunca nos vaya a vislumbrar nada de este mundo como para ponerlo por encima del Señor Jesús. Volvamos a Mateo capítulo 9, mis hermanos. Hay otra palabra, hay otra expresión significativa que quiero que veamos. Gloria a Dios. Es la última expresión, ya para terminar el versículo 9, hermanos, aunque pienso que esto es mucho más profundo todavía, gloria a Dios, nada más que hasta donde el Señor nos permite visualizar, hasta ahí nos vamos a extender. La expresión, y se levantó y le siguió. Nos está hablando de dos acciones. La primera es levantarse y ponerse de pie. Gramaticalmente se está refiriendo a una acción física. Como cuando digo, hermanos, este culto ya terminó, todos se ponen de pie. Eso es una acción física. Pero aquí, esto no se está refiriendo tanto a una acción física de Mateo, de haberse levantado de su sillón reclinable y haberse dispuesto a seguir al Señor Jesús. Esta expresión, y se levantó, es bastante significativa aquí en la palabra de Dios. Aquí lo que nos está diciendo con esta expresión, y se levantó, nos está diciendo que Él tomó la determinación firme, tuvo el propósito firme de seguir al Señor Jesús. No tanto nos está diciendo la acción física, sino el propósito que Él tuvo y que no la pensó para llevarlo a cabo. Pero nos está diciendo, de hecho, que esto Él ya lo deseaba desde hace tiempo atrás. Nada más que Él no se consideraba digno. Los líderes religiosos de aquel tiempo por doquiera gritaban a los cuatro vientos que los publicanos eran gente excluida del reino de Dios.
Eran gente que olía mal ante Dios. Eran gente despreciada de Dios. Y que no nada más eran gente despreciada de la sociedad. Por lo tanto, era gente en la cual Dios sería lo último en lo que se fijaría. Esto llegaba a la mente de Mateo. Pero cuando escuchaba aquellas palabras del Señor, se encendía dentro de él algo que le hacía visualizar, albergar una luz de esperanza para él. Y cada vez que escuchaba la voz, aquellas enseñanzas, aquellos sermones del Señor, yo pienso que Mateo deseaba en ese momento seguirle. Pero él nunca tuvo el atrevimiento de hacerlo porque él se consideraba indigno, como usted y yo, de seguir al Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús le dijo, sígueme, dijo, esto era lo que yo estaba deseando desde hace tiempo. Esta oportunidad no la voy a dejar pasar. Esta oportunidad dudo que se me vuelva a presentar, ahora o nunca. Y por lo tanto no la pensó dos veces y lo dejó todo. Ahora podemos entender, mis hermanos, por qué no vaciló ni un momento en dejar aquel oficio lucrativo que le dejaba bastante ganancia en lo económico, gloria a Dios. No le hace que lo despreciara la sociedad, no le hace que no lo quisieran. Pues total, él tenía su buen ingreso económico, pero cuando el Señor Jesús llegó a su vida, algo lo cambió. La palabra de Dios. Bien. Mateo, cuando dice y le siguió, nos está diciendo que allí empezó una nueva etapa, formalmente ahora sí, de su vida. Es probable que aquello de lo cual él vivió por algunos años quizás, de sacar, de restar, de multiplicar, de sumar, etcétera, números, registro y todo, no le perjudicó. Es probable que le haya servido inclusive en su nueva vida, en su nuevo ministerio. Hacer anotaciones, lugares, fechas, hora, acontecimientos. El Evangelio de San Mateo, de ninguna manera hablo yo esto como para ensalzar al elemento humano, sino siempre para ensalzar al Señor Jesús. El Evangelio de San Mateo es el más extenso de los 4 evangelios, gloria a Dios. Bueno, pero eso no es una honra para Mateo, no es algo que merezca honra para este varón, gloria a Dios. Es de alta estima ante el Señor. Simple y sencillamente al Señor le plació vaciar más sabiduría en este apóstol que en los demás, para que nos quedara a nosotros este legado, gloria a Dios, espiritual, del cual ahora nosotros podemos ser participantes, mis hermanos. Gloria a Dios. Yo me puedo ver, hermanos, en esta experiencia. Físicamente el Señor Jesús no llegó a mi vida como lo llegó con Mateo, pero sí, de una manera espiritual, llegó a mi vida. Y también me dijo, sígueme. No me dijo, ¿quieres seguirme? Me dijo, sígueme. Hermanos, y yo no quise esperarme ni siquiera para el amanecer. Estaba oscureciendo. Cuando yo recibí ese fuerte llamado del Señor, yo en ese mismo momento, como el Señor Jesús no estaba físicamente presente, pero estaban hermanos que lo representaban al Señor Jesús y que habían sido para mí un testimonio muy fuerte para ayudarme en la fe en el Señor Jesús. Acudí a ellos y bueno, fueron un medio que el Señor usó para ilustrarme mejor en aquello que yo había decidido. Y hasta este día, gloria a Dios, yo no me arrepiento, ni me arrepentiré de haber iniciado también como el apóstol Mateo,
una nueva etapa de mi vida. Fueron algunos los que pronosticaron que esto solamente había sido una revolución en mi vida, pero que al rato otra vez iba a andar igual. Y estas personas tuvieron que sentarse porque se cansaron de esperar paradas. Esto, gloria a Dios, para la gloria del Señor lo digo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, cuando Mateo se levanta y le siguió al Señor Jesús, todo mundo vio una diferencia en Mateo. La primera de ellas es que ya no llevó la vida que llevaba antes. Y no es en sí porque hubiera sido un trabajo ilícito. No, su llamamiento fue muy especial, el apostolado. Andar 100% con el Señor Jesús. Su discípulo, su seguidor. Ahora, en este tiempo nosotros no podemos hacerlo, primero, porque el Señor Jesús ya no está físicamente. Segundo, porque la mayoría de nosotros no estamos en un ministerio como el en el que estuvo Mateo. Nosotros dedicamos nuestra vida en parte al trabajo terrenal, en parte, gloria a Dios, al ministerio. Es lícito ante el Señor esto también, gloria a Dios. Pero de alguna manera el afán material menoscaba en nosotros el aprovechamiento que nosotros deseáramos, gloria a Dios. Cada vez que yo me levanto en la mañana, créanme que yo no quisiera levantar. Precisamente el compañero, por cierto que hoy le hablé como no le había hablado de la palabra de Dios al compañero de que nos vamos juntos, y me dijo hoy en la mañana que me levanté y ya que estaba listo, dice, y me vuelvo a acostar otra vez, dice, estaba pesado yo, dice. Me dijo mi esposa, ¿qué huele? ¿Y ahora qué? No, me voy a acostar a dormir otra vez. No, dijo, levántese y vámonos a trabajar. ¿Qué acostar? Si me tuve que levantar, ¿qué más iba a hacer? Y ya, pues yo estoy igual, aunque a mí no me pasó eso, pero pues así me siento, gloria a Dios. Y hermanos, pero aunque no estamos en un 100%, pero también nuestra vida tiene que lanzar un mensaje de cambio de lo que éramos nosotros antes. Qué diferencia tan grande, mis hermanos, hay de una llaga podrida. Acordémonos de aquel general sirio Naamán, de lo que nos habla el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Naamán dice que estaba leproso. Su piel estaba llena de erupciones. Pero cuando el profeta Eliseo le dijo, ve y zambúllete en las aguas del Jordán 7 veces, dice, y cuando salgas la 7ª vez, tu piel te va a quedar restaurada, vas a quedar completamente sano. Después de algunas luchas que tuvo ese hombre, dice que fue y se zambulló 7 veces en el Jordán. Una, tal vez hasta con mala gana. Cuando salió la 7ª vez, nos dice la palabra de Dios que su piel se miraba como la piel de un niño. La piel de un niño se antoja para olerla, para darle una caricia, un beso limpio. ¿Qué diferencia tan grande hay de una llaga podrida a una piel limpiecita ya? Esa grande diferencia es lo que el Señor quiere ver, mis hermanos, en nosotros, y vamos a tratar de hacerlo para honra y gloria de Él y para testimonio y ayuda
de aquellos que nos rodean y obviamente para beneficio nuestro, mis hermanos. También. Es una grande bendición, mis hermanos, pues que Dios me los bendiga, gloria a Dios. Terminamos así el versículo 9 y ya si el Señor nos concede en la próxima predicación, continuamos con el versículo 10 de este mismo tema, el llamamiento de Mateo. Vamos a orar, gloria a Dios, y darle gracias a Dios.